Lick, pues que nos comente. Sabemos que el tema de la reforma eléctrica es muy importante no solo para Tabasco, sino para todo el país, y que usted pues se ha empeñado en hacer que la gente tenga claro en qué consiste todo esto y cuáles son los beneficios que van a traer para el ciudadano común, para toda la gente. ¿Pudiera explicarnos un poquito de lo que viene para este foro que están preparando? ¿Qué consiste? ¿De qué se trata todo esto que están ustedes organizando, ¿no? El foro, que es una asamblea informativa, tiene como objetivo explicarle a la gente en qué consiste la reforma presidencial de Andrés Manuel López Obrador a modificar 3 artículos de la Constitución de la República, el 25, el 27 y el 28 constitucionales. Tiene 3 objetivos básicos: la reforma, y que es lo que vamos a comentar nosotros en la asamblea informativa. La primera es que se devuelve al Estado mexicano la rectoría, el control de la industria eléctrica nacional, que ahora está perdida y está en manos de las compañías extranjeras ya. Están produciendo ya, generando el 62% de la energía eléctrica y por lo tanto no hay control. Segundo, con esta reforma van a bajar los precios de la energía eléctrica para los mexicanos, para todas sus actividades productivas, cotidianas, para las casas, para los negocios. Y tercero, garantizar que en la Constitución quede el litio como un mineral estratégico y que nada más es patrimonio de los mexicanos. No habrá concesiones de litio. Esos 3 objetivos son los que yo resumiría que son la esencia de la reforma. Se pretende revertir lo que en el 2013 se hizo con la Constitución, donde se permitió ya de manera legal, porque de manera ilegal lo permitieron las autoridades antes, con la reforma de Peña Nieto del 2013, se le dio el poder de que la industria eléctrica quedara en manos privadas, sobre todo extranjeras. Esto que está en la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador del 2022, lo que va a hacer es componer lo que se descompuso en el 2013. Eliminar privilegios y prácticamente la entrega que se hizo de la soberanía energética. Sí, pero sobre todo que se hicieron contratos a modo. Los contratos actuales son legales. Fueron contratos hechos en los despachos de las compañías privadas extranjeras, pero fueron avalados por las autoridades mexicanas. Fue un abuso, es un saqueo en despoblado lo que se está haciendo, porque son un poco más de 400,000 millones de pesos que el gobierno mexicano paga en subsidios cada año a las compañías generadoras de energía eléctrica, que insisto, son básicamente extranjeras. Ese subsidio no le llega al consumidor. Ese subsidio es solo para las empresas. Por eso, la energía eléctrica sigue subiendo. Andrés Manuel López Obrador sí le cumplió, Víctor, al pueblo tabasqueño. ¿Qué prometió en campaña? Que iba a haber borrón y cuenta nueva con el adeudo histórico, y lo cumplió. ¿Qué otra cosa prometió? Poner la tarifa más baja de la CFE en Tabasco. La puso en la 1F. Pero aún así, el recibo sigue llegando muy caro. Entonces, ¿qué ocurre? Está el problema estructural. De que, a como va, nos va a ocurrir. El año pasado,
En el 2021, la energía eléctrica en países como España, como Francia, como Alemania, subió casi 400, 500%. Así es el camino que va México. Entonces, solamente vamos a lograr que haya una disminución en los recibos de energía eléctrica, en las casas, en los negocios, con la reforma eléctrica. Incluso para la industria, porque aquí hay una tarifa preferencial, pero para los domésticos. Pero los empresarios siempre se han dicho de alguna manera desatendidos en esa parte, ¿no? Que no ha habido algún incentivo para ello, ¿no? Porque además, lo que vamos a pretender después es quitar todas esas tarifas que nada más vienen a complicar las cosas. Es decir, qué tarifa de invierno, qué tarifa de verano, qué gran consumidor, y una serie de enredos que lo único que hacen es que la CFE actúa discrecionalmente. ¿Esto viene incluido ahorita o será una segunda etapa después de la reforma? Será en la ley reforma? reglamentaria. Ahorita en la Constitución nada más queda de que la rectoría vuelva a quedar en el Estado mexicano y entonces ya nos vamos a la ley reglamentaria. ¿Para qué? Volvamos a hacer lo que antes hacía. Mira, Víctor, esto es muy sencillo, es de sentido común. Antes había una sola tarifa. Una sola tarifa. Pregúntale a tu abuelito, pregúntale a tu papá. ¿Sí? No había eso de invierno, no había eso de verano, no, era una sola tarifa. Y todo mundo podía pagar la luz. CFE fue electrificando el país porque las compañías privadas no lo hacen. No van a llevar un tendido de energía eléctrica, de postes, de cables, de transformadores, a una comunidad que tiene 20 casas. No es rentable. Así lo hace el gobierno. Y así es como se ha ido electrificando el país y se ha ido industrializando. ¿Por qué la gente no protestaba antes por lo alto de la tarifa? ¿Por qué todo mundo pagaba el recibo que llegaba? No había una sola protesta. La resistencia civil que se hizo en Tabasco no fue para protestar contra el alto precio de la energía eléctrica, fue para protestar contra el fraude electoral. Entonces, lo que hay que entender, que si tú ves la gráfica de los precios de la energía eléctrica en México, empieza a subir cuando interviene el sector privado. Pero cuando era un monopolio estatal, que solamente estaba la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, en la parte metropolitana, todo el mundo pagaba su. El país se seguía industrializando, seguía creciendo la electrificación rural. Bueno, tenemos que volver a esas condiciones. Claro. Y es un beneficio ahora, no solo para Tabasco, como está ahorita con la... No, por supuesto para que no. todo el país. No, para todo el país. No. El problema de la energía eléctrica es de todo el país. En eso consiste la seguridad energética, que la hemos perdido. Ahorita ya es Iberdrola prácticamente el dueño del mercado eléctrico en México. Lo mismo que es en España. Y ven cómo están las protestas. Vamos a llegar a lo mismo que está pasando en España. ¿Qué está pasando en España? Que están iluminándose con velas y con veladoras. No tienen para pagar el consumo eléctrico. Un retroceso abismal, ¿no? Pues simplemente casi a la época de las cavernas, ¿no? Y es lo que se está buscando evitar ahora con esta reforma. Es que esta reforma es la única manera de evitarlo. Ya lo vimos, insisto en el ejemplo de Tabasco. Borrón, cuéntame, tarifa más baja. ¿Bajaron los recibos? No, siguieron subiendo. Por eso la gente no ha podido pagar. Claro. Y por eso dice que es un fraude ese convenio. Pero como está el esquema, no hay manera. Hay un altísimo subsidio del gobierno federal, pero es a las empresas. No es a las actividades productivas, no es al consumidor, de que por el exceso de calor que hay. Bueno, hay muchas cosas que yo insisto que esta es una reforma de números. Sí viene un modelo ideológico político, pero es una reforma de números, hombre. Es saber cuánto te cuesta producir la energía eléctrica, cuánto te cuesta transmitirla,
¿Cuánto te cuesta un respaldo para llegar a tu precio final? Ahora, nada más para que te des una idea del tamaño del fraude que le hicieron a este país, son 286 permisos, empresas que tienen permisos de la Secretaría de Energía. Después de ser una sola, ¿no? Que era la... No, bueno, la CFE Claro. se abre al sector privado. La CFE ha dado, bueno, no la CFE, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, ha dado 286 permisos a 286 empresas. ¿Qué significa? Que son productores independientes o de autoconsumo. Tú generas electricidad para tu empresa y si tienes excedente se lo das a la CFE. Eso es. Los contratos de interconexión, ¿no? Que les llamaban, ¿no? Abonan energía a la red eléctrica. Bueno, no, es de generación. Interconexión es otra cosa. Ya es tu energía y entonces te conectas al sistema eléctrico nacional. Pero no, de generación. Que se fueron a energías, llamamos limpias, eólicas y solares. Que en eso consistía que invirtieran ellos. Está bien, invirtieron. Pero ¿qué ocurre? Que hay 77,000 empresas que están amparadas en esos 286 permisos. Cuando deberían ser 286 empresas. ¿Y qué ocurre? Ahí está el caso de Oxxo. Crean 286 empresas, 286 permisos. Perdón si soy muy redundante, pero quiero que quede muy claro. Y hacen socios a empresas como Oxxo, como FEMSA, con $1 la acción. Y entonces generan energía eléctrica y se les dan a todos. Eso es un mercado paralelo de energía eléctrica aprovechando los subsidios. ¿Por qué? Porque no pagan por la transmisión o pagan un centavo. Si tú produces a partir de un parque eólico, pero produces la energía y la tienes que subir al cableado de alta tensión y entra al sistema eléctrico nacional. La transmite CFE a cualquier lado del país. Está interconectado todo el sistema eléctrico. Lo único que no está interconectado son las dos Baja Californias. Es independiente. Pero la energía que produces aquí, en Chiapas, que es la más barata, la hidroeléctrica, la puede estar consumiendo Monterrey o Tijuana, porque entran a un sistema nacional. Bueno. Tenían que haber producido nada más para su consumo, porque es productores independientes o autoconsumo. Tú pones paneles solares en tu casa, consumes lo de tu casa, pero si te queda el excedente a fuerzas de lo tienes que dar a CFE. Nada más que los contratos decían, contratos de 20 años, que CFE está obligada a comprar esa energía eléctrica, la necesite o no la necesite. El excedente, ¿no? El excedente. Se lo tenía que, a fuerzas que comprar. A fuerza. El contrato así lo dice. Ahora, producir esa energía no le cuesta nada a los generadores privados. Invirtieron, ciertamente. Invirtieron. Pero no les cuesta nada generarla ya. ¿Por qué? Porque es con el aire o con el sol. Pero se la venden a un precio de oro a CFE. Y como CFE está obligado, porque la ley lo marca ahorita, a utilizar primero esas energías limpias. Entonces, ¿qué hace? CFE, tú produces, se lo das al precio que quieres y CFE echa a andar sus plantas al último.
porque la energía eléctrica no se almacena, no hay ninguna bodega de luz eléctrica. Entonces está entrando a la red y hay que distribuirla y consumirla, y si no, se pierde. Como tú tienes tus contratos y la obligación de comprarlos, y la ley dice que primero tiene que ser la energía limpia, entonces estás en manos de los privados. Pero ellos no pagan, insisto, transmisión. ¿Qué no pagan? ¿Qué otra cosa no pagan? El respaldo. A las energías limpias se les llama intermitentes. ¿Por qué? Porque el 20% del tiempo produces con energía solar y el 16% del tiempo produces con el viento. Y el resto, y cuando está nublado, cuando no hay sol, cuando no hay viento, no produces, no le entregas nada a la Comisión Federal de Electricidad. Pero entonces, CFE tiene que darle la luz a esta oficina día y noche. ¿Cómo le hace CFE? Eso se llama respaldo. Los productores privados no construyen infraestructura de respaldo. Tú tienes un hospital y tienes que tener tu planta de emergencia de diésel o de lo que tú quieras. Bueno, todo ese respaldo lo paga la CFE. Y entonces, ahí es donde dicen ellos, echas a andar la planta de carbón, echas a andar la de combustóleo, que son las energías sucias. De carbón, CFE lo único que tiene es el 3% cuando está produciendo todo. Estados Unidos, más del 50% produce de carbón. Nosotros solo el 3%. Nosotros somos los que generamos más energía limpia. Nosotros, me refiero al Estado mexicano. Entonces, todo eso son los 400,000 millones de pesos. Son los subsidios que está pagando el gobierno mexicano. Pero estos cada día suben más la energía eléctrica. Y cada día sube más el subsidio. Es un cuento de nunca terminar. Claro. Y estamos viendo, vean el caso de California. California privatizó todo. Y de repente se pusieron de acuerdo las compañías eléctricas, subieron las tarifas, los precios. ¿Y quién les decía que no? Se tuvo que poner el gobierno a construir plantas para verdaderamente tener el dominio, que es lo que tienen ahorita ya. ¿En qué etapa está la reforma? ¿En qué paso sigue? ¿Cuál es el paso siguiente, no? ¿En dónde está? ¿Hasta dónde ha logrado avanzar? Yo soy secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. En esa comisión es donde se hacen todas las reformas constitucionales. Con la Comisión de Energía se va a trabajar y la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estamos en el Parlamento abierto. ¿Sí? El Parlamento abierto significa que se hacen reuniones de las comisiones, estamos invitando expertos. El Parlamento abierto significa que se hacen debates en el canal del Congreso, y el Parlamento abierto indica sesiones de trabajo de la Junta de Coordinación Política. Nosotros los diputados de Morena estamos haciendo foros, estamos haciendo asambleas informativas como la que voy a hacer el viernes yo. Porque para mí que esto es lo valioso. No se va a quedar el debate de algo tan importante en la Cámara de Diputados. El debate ya es nacional. El debate puede participar todo el mundo. Necesitamos que la gente esté informada, que sepa lo que ha ocurrido en el mercado eléctrico, por qué subieron las tarifas y por qué con la reforma eléctrica van a bajar esas tarifas. Necesitamos garantizar que no es expropiatoria la reforma, que no se está haciendo un monopolio.
porque 54% de la generación eléctrica la va a tener el Estado mexicano y 46% los privados. Que vamos a cumplir lo que dice la ley. Nada más que las condiciones de los contratos van a cambiar. Los privados van a tener que pagar su transmisión y van a tener que pagar su respaldo. Y entonces ya no va a poder haber esa energía de 1,872 pesos por bimestre a un Oxxo cuando tiene 18 refrigeradores día y noche, cuando tiene anuncios día y noche, cuando tiene un consumo estratosférico y en tu casa pagas más que un Oxxo, ¿no? Entonces, se trata de cambiar las reglas que pusieron en un abuso desmedido, irracional, saqueando al país. Claro. Los permisos que dio el gobierno son legales. Lo que no es legal, que hayan inventado sociedades y que hayan creado un mercado paralelo de la energía eléctrica, que es lo que ya hicieron. Estas 77,000 empresas que se han colgado de estos 286 contratos. Que son socios por $1. Claro. ¿No? Eso es lo que se trata de corregir. Bueno, Parlamento abierto y los foros terminarán el 15 de febrero. Nosotros pretendemos que durante el mes de marzo podamos ya entrar a un debate en comisiones primero y en el pleno. Nosotros confiamos que ya estará en discusión durante el mes de marzo. Morena solo no puede modificar la Constitución, ni con sus aliados como son el Verde y el PT. Nos da para hacer leyes secundarias, pero no la Constitución. Necesitamos la mayoría calificada. Entonces, necesitamos que los partidos de oposición colaboren en este esfuerzo nacionalista. Y por eso, para mí, la importancia que el pueblo mexicano esté informado, que sepa exactamente los números. Es un problema económico, de quitar el exceso, de quitar el privilegio, de quitar el saqueo que se está haciendo a la industria eléctrica. Y el pueblo es el que va a legislar, porque es el que va a obligar a los diputados federales de todos los partidos que aprueben esta reforma. Nosotros en eso estamos confiando. Hay pláticas con todos los partidos políticos, pero hay actitudes intransigentes como la del Partido de Acción Nacional. El Partido Revolución Institucional está en una postura más flexible y de mejor entendimiento por los intereses nacionales. Bueno, nosotros confiamos que habrá reforma por allá por marzo. En marzo tendría que estar discutida y aprobada, entonces. No necesariamente. Es la pretensión que nosotros tenemos después de haber hecho parlamento, después de haber hecho foros, después de haber informado. El presidente de la República va a recorrer todo el país, ya lo anunció. Y entonces, ya con una información vasta, detallada, explicada, sencilla con la población, entonces iremos ya a trabajar en la Cámara de Diputados. Claro. ¿Verdad? Escuchando, insisto, todas las voces. El Parlamento, vean ustedes cómo está funcionando. Hay, por ejemplo, 3 intervenciones a favor, 3 intervenciones en contra, para tener todo lo que tiene que ser la argumentación. Que no se actúe con el estómago, que no se defina el rumbo eléctrico nacional a partir de las vísceras. Claro. No es una simulación tampoco, ¿no? No. El hecho de que, oye, sí puedes participar, pero solo a favor, ¿no? No. Aquí se aceptan todas las voces. Todas las voces. Es diferente los foros del Parlamento, es diferente, por ejemplo, lo que yo voy a hacer. Una asamblea informativa. Yo soy diputado federal de Morena, yo defiendo la postura de Morena y voy a explicar los beneficios de esta iniciativa. Es muy diferente. ¿Sí? Todo lo estamos haciendo.
¿sí? Entonces, el foro, la asamblea informativa que yo voy a realizar es para decir las bondades y todos los puntos positivos de hacer esta reforma, a partir de explicar lo que se hizo en el 2013, a confrontar cuál es la reforma de Peña Nieto y cuál es la reforma de López Obrador. Ese es el interés que yo como diputado federal tengo de explicarle a la población de qué se está debatiendo. ¿Cuánto tiempo estiman ustedes que pueda generarse ya un beneficio tangible, concreto, que la gente pueda ver las bondades de estos cambios que van a haber en la Constitución, ¿no? En pocas semanas. En pocas semanas. Será casi inmediato entonces. Sí, será prácticamente inmediato. Solamente tendríamos que operar lo que es la confección de la ley secundaria. Pero eso en pocas semanas se puede hacer, se debe hacer. Se tiene muy claro lo que se quiere, lo que se debe hacer. Porque no todo puede ir al texto constitucional, para eso son las leyes secundarias. Claro. ¿Sí? Pero nosotros confiamos en que eso no nos llevaría más de 3 o 4 meses, para que ya esté aplicándose con todo vigor la reforma eléctrica y que cambien las condiciones. Porque entonces ya lo que se le llama el porteo, el despacho, todo eso ya viene en esta reforma. Es decir, que la CFE no tendrá la obligación primero de vender la energía eléctrica a los privados, como ahorita lo marca la ley. No, primero se va a vender la energía de la CFE en términos de los no contaminantes. Por ejemplo, va a ser la hidroeléctrica primero, va a ser la nuclear la segunda, después va a ser la solar, después la eólica, y al último va a ser la de carbón, la de combustible, o en el número cuarto, quinto irá la de gas, la de ciclo combinado, que es una energía bastante limpia. El gas es la energía de la transición entre la energía sucia, que le llaman a la del carbón, a la energía limpia, que le llaman la eólica o la solar. Entonces, ya cambia totalmente. Con la pura reforma constitucional cambia. Entonces ya nada más es llevarlo a la ley secundaria, que esa no habría problema, porque esa nosotros la podríamos aprobar con los partidos aliados. Claro. Es decir, que después de marzo, si se lograron los consensos para aprobarla, bastarían 3-4 meses más para ajustar las leyes secundarias y entonces ya poder trabajar ya de lleno con las reformas, con la visión que tiene el presidente. Sí, totalmente. Para que haya a plenitud el aspecto legal y que esté reglamentado. Se puede empezar, CFE tendrá la obligación, de acuerdo con la fecha de promulgación del decreto de la reforma constitucional, para que al día siguiente ya empiece en esa prioridad de cómo va a distribuir la energía que se genera. Es decir, al otro día pues se puede hacer. Usted decía, con esto bajará el costo de los energéticos, de la energía eléctrica para todo el país. ¿Qué porcentaje están estimando ustedes que puedan disminuir las facturaciones del usuario doméstico, por así decirlo? Va a depender del tipo de energía que se utilice para la generación. Decía yo que, por ejemplo, ahorita en la planta industrial, la hidroeléctrica, la del agua, pues la de las presas, está más o menos el 24% de la generación eléctrica. Con esta reconfiguración que se está haciendo, es decir, el cambio de todas las turbinas, va a tener un incremento de casi el 36%. Obviamente, se desploma el precio de la energía eléctrica, de la generación. Nuclear, solo tenemos el 3%, ese no va a crecer. Por lo menos no hay ahorita planes de construir plantas nucleares. Ese va a seguir igual, su precio no se modifica. Sí va a depender más de las energías que la propia Comisión Federal de Electricidad establece como limpias. Se está construyendo
el mayor parque solar de toda América Latina. Entonces, entrando en funcionamiento, va a disminuir la energía eléctrica. Entonces va a ser por etapas, escalonado, pero va a ser desde el primer día la disminución. Claro. ¿Sí? Pero hay algún estimado, como por así decirlo, un usuario de Nacajuca que está pendiente de estos temas y que piensa o que confía en que realmente van a bajar los costos de su facturación si su recibo le viene de 2.500 pesos, ¿qué porcentaje usted cree que pudiera Para bajar? los consumidores domésticos se calcula que va a bajar alrededor del 60-65%. Sí, bastante No, considerable. no, es una fortuna. Es que no lo puede pagar la gente. No hay manera que lo pague. Hace poco reconocía justamente el gobernador que la gente con estos recibos locos que le llegaron a llamar, que se dispararon hasta 3 veces más de lo que realmente consumía la gente, ya le pensaba, ¿no? O cómo o pago la luz, ¿no? No, no lo puede pagar, Víctor, no lo puede pagar. Aún con el borrón y cuenta nueva, aunque empezó una cuenta nueva con la tarifa más baja, el primer recibo ya te llegaba de 2-3 mil pesos. Claro. Ya no hay manera. Entonces el esquema es el que no funciona. Claro. No es la gente. Simplemente, a como está, es absurdo porque es el mercado eléctrico en manos de los privados. Necesitamos recuperar ese control por parte del Estado, que el Estado no tiene afán de lucro, no tiene afán de utilidad, sino de un servicio público y un derecho humano. Claro. Eso es lo importante.